Entonces vamos a empezar con la primera colección, que son las secuencias. Y dentro de las secuencias, pues hay vectores, cadenas y rangos. Entonces, las listas también son secuencias, ¿sí? Solamente que son secuencias lineales. El acceso al primer elemento es mucho más rápido que el acceso a los de la mitad o al último. Ese es el detalle que tienen las listas. Si yo quiero acceder al último elemento de la lista, me toca irme hasta el último elemento de la lista, me demoro. Toca recorrer la lista hasta que llego allá. No tengo acceso directo a ningún elemento de la lista, ¿sí? Scala define una implementación alternativa de las secuencias que se llama vector. Provee un acceso más balanceado en tiempo a los elementos de la secuencia. Los vectores se crean de forma análoga a las listas. Fíjense. Yo digo nums igual vector 10, 12, 6, 8 o vector Juan, Pedro, Mariana y él me crea, igual que si hubiera puesto lista, me crea el vector. Solo que no me crea una lista, me crea un vector. ¿Cierto? Con las propiedades que van a tener los vectores de acceso rápido a los elementos del vector. Pero sigue siendo, como las listas, una estructura de datos inmutable. Es decir, yo no puedo decir que donde está un 10 ahora me ponga un 5. Eso no lo puedo hacer. Simplemente es el vector 10, 12, 6, 8 y ya no lo puedo cambiar. Estamos en el concepto de funcional, estructuras de datos inmutables. Variables declarativas, o sea, variables que no pueden cambiar su valor. Bien. Los vectores soportan las mismas operaciones que las listas, salvo el cons. En lugar del cons, hay dos operaciones sobre los vectores, que son el más dos puntos y el dos puntos más. Entonces, el dos puntos más, o sea, si yo hago x, x es un vector, dos puntos más xs, perdón, xs es un vector y x es un número, o es un elemento. Entonces, crea un nuevo vector cuyo primer elemento es x, seguido por los elementos de xs. O sea, xs es el vector, x es el nuevo. O sea, es como si lo pusiera de primero. Si yo hago xs dos puntos más x, entonces crea un nuevo vector cuyo último elemento es x, antecedido por los elementos de xs. O sea, como que en un vector puedo meter un nuevo elemento al principio o meter un nuevo elemento al final, cosa que con las listas no podía, porque en la lista yo tenía que meter siempre por el principio, ¿cierto? Y lista y vector son subclases de secuencias, que es subclase de iterable, o sea que lista y vector son secuencias, y son colecciones, que son las colecciones con las que uno puede iterar. ¿Listo? Esos son los vectores. Aquí, colecciones. Mm, escala. Entonces, por ejemplo, puedo hacer, no sé, el primer vector, vector 1, 4, 5. Me doy un vector. Yo puedo coger ese vector B, como dice ahí, hacerle más 2 puntos 8. Lo que tengo que hacerle B más 2 puntos 8. Ah, ¿qué es? Entonces 8 más 2 puntos B. Entonces lo metí primero, ¿sí? Y el otro, yo creo que aquí me equivoqué y aquí es 2 puntos más. O B, 2 puntos más 8. Eso.
Entonces, el más dos puntos lo mete de primero y el dos puntos más lo mete de último, ¿sí? Ahora, acuérdense que esta es una notación azúcar sintáctica. Eso es como el vector tiene tanto eh, tanto este operador, le digo sí, una que no haya 7, es el que lo mete de primero, o el vector también tiene este operador, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pues, no. Y fíjense que el vector no ha ido cambiando, el bebé era el mismo, sino que eso me volvió un nuevo vector que no lo guardé en ninguna parte, entonces lo que metí no quedó en ninguna parte, no quedó guardado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son las dos operaciones que hay sobre vectores. Ahora los rangos, ¿qué son los rangos? También los hay en Python, me imagino, los rangos. Otro tipo sencillo son los rangos. Un rango representa una secuencia de enteros espaciados uniformemente. Hay tres operadores para crear rangos. Está el to, que incluye el último elemento, el until, que lo excluye, y el by, que sirve para determinar el paso uniforme. Por ejemplo, si yo le digo rango, que digo 1 a 5, 1 to 5, 1 a 5, entonces me crea un rango que va de 1 a 5, incluye el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si le digo until 5, me crea un rango que va de 1 hasta 5, o sea, no incluye el 5. 1, 2, 3 y 4. Si, si le digo, créeme el rango de 1 a 10 de a 3, entonces me crea el 1, el 4, el 7 y el 10. Saltándose de a 3. Y si le digo 6 a 1 por menos 2, me crea el 6, el 4 y el 2. Cuando ya el resto llega a 0, ya pasó el 1. ¿Listo? O sea, esta manera de crear rangos. Los rangos se presentan internamente como objetos con tres campos: cota inferior, cota superior y paso. Pero realmente uno no, o sea, uno no se preocupa por cómo está implementado eso. Eso es el otro, las otras secuencias. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, créeme el rango de 1 a 3. El IntelliJ de una vez le dice, usted puso un to, le pone el menor o igual. Si usted pusiera aquí until, él inmediatamente se da cuenta, eh, y le pone el menor, ¿sí? Pero no es porque eso es aparte de sintaxis, sino para que uno recuerde que el until no incluye a ese señor y que el to sí incluye a ese señor. ¿Mm? Eh, y pues así se crean rangos. ¿Listo? Son como, esos rangos también se crean en Python, me imagino yo. Creo, ¿cierto? Son muy parecidos. Bien. Son secuencias también. Se me hizo el ratón. Las otras secuencias son los arreglos y las cadenas. Entonces, los arreglos y las cadenas soportan las mismas operaciones que las secuencias y pueden ser convertidos implícitamente a secuencias cuando sea necesario. No son subclases de sec porque provienen de Java. Los arreglos y las cadenas son mutables. Entonces, en principio, tratamos de no trabajar ni con arreglos ni con cadenas, porque no nos interesa lo mutable aquí en programación funcional. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo creo el arreglo array 1, 2, 3, se crea igualitico. Entonces me crea un arreglo 1, 2, 3, ¿sí? Si yo le digo que le haga un map al arreglo y me convierta en X, pues 2 por X, entonces él lo va a convertir, ¿cierto? Pero mientras yo no le diga que lo haga sobre el mismo arreglo, pues este va a ser otro arreglo. Con string igual, o sea, hay arreglos y cadenas, también son secuencias, tienen operaciones muy parecidas, muy parecidas. Aquí, ¿qué tengo con eso? Mm, nada, todavía. Vamos ahí. Bien. ¿Qué operaciones hay en general sobre secuencias? Entonces, sobre secuencias está la operación exist. X, exist P. Entonces, esa operación da verdad, da verdadero si hay un elemento X de la secuencia que cumpla con el predicado P. Y si no, da falso. Entonces, yo puedo coger una secuencia, sea la cual sea, vector,
un arreglo, una cadena, una lista, un rango, el que yo quiera, y preguntarle si en esa secuencia existe alguien que cumpla el predicado P. Y él me vuelve true si sí y no si no. ¿Listo? También hay una que me permite saber el for all, o sea, que si todos cumplen con ese predicado. O también hay una que me permite coger una secuencia y otra y hacerle zip, que significa que hace parejas de las unas con los otros. Devuelve una secuencia de parejas de elementos de XS con elementos de YS en la misma posición. O sea, hace la pareja del uno con el uno, del 2 con el 2, del 3 con el 3, del 4 con el 4, que está en la posición 4 con el 4, del 5 con el 5, y así, y devuelve una secuencia de esas parejas. Las secuencias tienen un tipo allá, se llaman sec. Yo puedo coger una secuencia y convertirla en lista, es decir, to list, o convertirla en arreglo, to array, o convertirla en vector, to vector. Todos esos convertores siempre están. O puedo trabajar con ellas como secuencias, sin necesidad de convertirlas a nada. OnZip, XS OnZip, entonces supone que XS es una secuencia de parejas y devuelve entonces una pareja con los primeros y con los segundos, o sea, hace la operación contraria. Está FlatMap de F, devuelve la secuencia resultante de aplicar F a cada elemento de XS. La secuencia resultante de aplicar F a cada elemento de XS. Sum devuelve la suma de todos los elementos de XS si es una secuencia numérica. Si no, pues va a fallar, vamos a poner un error. Prod devuelve el producto de todos si es una secuencia numérica. Max devuelve el máximo de todos si es una secuencia que tiene asociado un ordenamiento. No tiene que ser numérica, pero tiene que ser algo ordenable. Y min devuelve el mínimo. O sea, tenemos un poco de operaciones por defecto sobre secuencias que la podemos usar sobre cualquiera de esos cosas que llamamos secuencias. Entonces, por ejemplo, nos piden listar todas las parejas de números entre X y Y, tal que X esté entre 1 y M y Y esté entre 1 y N. Todas las parejas de elementos, de elementos enteros, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N. Entonces, uno llega y escribe oiga, ¿dónde está eso? ¿Mm? Bueno, no las tengo ahí. Vamos a escribirlos. Entonces aquí hay una manera de escribirlo. Dice, vea, genéreme todos los elementos de 1 a m, ¿cierto? Y haga flat map con todos los elementos, con la función que coge cada elemento de ese rango y lo convierte en un elemento de 1 a n con map. Vamos a hacer esto porque eso me interesa que lo entendamos. La diferencia entre flat map y map. Entonces, digamos que cojamos todos los elementos de 1 a 10. No, son muchos. De 1 a 5. Eso lo genera todos. Y ahora quiero con cada uno de ellos generar, ¿cuáles que quería generar? Ya me olvidó. Las parejas de números entre X y Y, tal que X está y eso. Entonces, quiero de alguna manera eh, generar eh, para cada elemento de ese rango de 1 a esto, generar parejas. ¿Qué parejas? Las parejas de la forma X, Y, o sea, yo, digamos que n es, entonces genero el rango de 1 a 4 y a ese rango de 1 a 4 eh, le hago map y ¿con qué? Con que a cada y de ahí devuelvo la pareja X, Y. Devuelvo la pareja X, Y. Cierro el map, cierro el flat map. Sí. Y entonces me devuelve, mire, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 4. Eso es lo que queríamos generar, ¿cierto? Pero este flat map no lo hemos visto. Entonces, voy a hacer esto mismo sin flat map, porque hasta ahora solamente he usado el map.
para que vean lo que va a suceder y entendamos qué hace FlatMap. Entonces aquí voy a usar map en lugar de FlatMap. Entonces miren lo que haría un map. Diría, cojo del 1 al 5 y para cada uno de ellos genero la secuencia del 1 al 4 con parejas XY. Entonces generé el vector 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. El 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. El 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. El 4, 1, 3, 3. O sea, generé todas las parejas, pero las generé como por secuencias de parejas. Las parejas que tienen que empiezan por 1, las parejas que empiezan por 2, las parejas que empiezan por 3, las parejas que empiezan por 4, las parejas que empiezan por 5. Pero yo quiero realmente solo las parejas. O sea, esto es como si fuera una lista de listas, un vector de vectores, pero no quiero los vectores, quiero aplanado. Entonces, aplanado es el aplanar que hicimos la semana pasada para listas, y ese es el flat map que había aquí. Entonces, el flat map dice es, coja lo que devuelve esto y aplánelo. Entonces, por eso sale solo un vector con todas las parejas. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre map y flat map es que el flat map sale aplanado. Ahora, ¿qué pasa si hago flat map de algo que ya estaba aplanado? Por ejemplo, yo podía haber usado aquí flat map. Ay, ah, no podía usar flat map, porque el flat map lo tengo que hacer sobre algo que ya tenga, que sea un vector de vectores. Y este no era un vector de vectores, sino iba a ser un vector simplemente. Por eso dice type mismatch. Bueno, todo más bien es, ¿cuándo hay que usar flat map? Cuando lo que quiero yo es como no, evitar esa lista de listas y hacer solamente los elementos. Dentro del vector hay otro vector. Puedo hacerle flat map. Este flat map alguien que me saca todo lo que solamente trae no, digamos, cojamos un vector, ¿cómo lo quieren? ¿Un vector qué tiene? Vector dentro de otro vector. Solito así. ¿Sí? Le digo flat map. Ah, no, si solo le digo flat map, tengo que dar un argumento, que es la función. ah, ¿Qué voy a hacer con es- flat map? Tengo que hacerle una función, tengo que aplicarle una función a, a lo que tienen los vectores, que son vectores. O sea, ¿qué hago con el vector? Mm, eh, sí. A ver, mi duda surgió más que todo porque Flat Map espera como el dos vectores para hablar. No, FlatMap no espera vectores, realmente no espera vectores. FlatMap espera listas, o bueno, secuencias de secuencias para poder aplanar. Pero necesito, mejor dicho, lo que voy a aplanar. O sea, si yo aplano solo esto, flat, no sé si existe la función flat. De pronto flatten. ¿Sí? Si yo aplano eso, entonces él lo aplana. Sí, sí, porque aplané un vector de vector, entonces lo aplanó. Pero flat map, entonces hace el map y lo aplana. ¿Sí?
Entonces tendría que decirle con qué función va a hacer para poder después aplanar. ¿Sí? ¿Y en dónde? Ah, sí, sí, ya, aquí, aquí. No, 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 espérese. 1 a 5 es el rango 1 a 5. Le quiero aplicar la función flatMap y le tengo que pasar qué función le quiero aplicar. O sea, flatMap recibe una función como parámetro. Entonces le digo, bueno, entonces toma un X, va a ser de uno de estos de 1 a 5, y devuelve algo. Entonces, ¿qué devuelve esa función? Dice, genera el rango de 1 a 4 mapeado, o sea, haciéndole map con esta función. ¿Qué hace? Esta función coge el Y, o sea, algo de 1 a 4, y hace la pareja X, Y. La X la toma de aquí, la Y la toma de aquí. Por eso genera los rangos de X de 1 a 5 y Y de 1 a 4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cosa? Rango. De tipo rango, que es una subclase de secuencias, que es una subclase de iterable. Bien. Entonces, por ejemplo, calcule el producto escalar de dos vectores. Producto escalar de X con Y X un vector de dobles, Y un vector de dobles. Entonces, pues uno que hacía antes, el primero por el primero más el segundo por el segundo más el tercero por el tercero, eso es lo que queremos hacer. Entonces, fíjense que aquí uno dice, bueno, entonces quiero multiplicar el primero con el primero, el segundo con el segundo, entonces lo que voy a hacer es hacer zip de XS con YS. Y eso me devuelve las parejas del primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto y así sucesivamente. Y luego entonces, luego esas parejas. Entonces luego voy a recorrer esa frecuencia con un map, cogiendo cada parejita de esas, que llamo XY, y cojo el primero de la pareja y lo multiplico por el segundo de la pareja. Y esto me devuelve una lista de parejas, una lista de multiplicaciones de las parejas. Y ahora quiero sumarlas todas, entonces las sumo. Todo eso lo escribí en una sola línea. ¿Sí? O sea, miren la expresividad. Y ese es mi producto escalar. O sea, están aquí. Aquí está el producto escalar de dos vectores. Lo que quiero que se den cuenta es que no es que aquí no haya iteraciones, no es que aquí no, sino es que aquí se escriben las cosas muy condensadas, porque hay mucha expresividad. O sea, aquí detrás de esto hay zip, que eso significa recorrer esas listas. Hay map, vuelve y recorre las listas. Hay zoom, vuelve y recorre las listas de los resultados. Pero todo eso está expresado de una forma muy condensada, declarativa, exactamente. Esa es la palabra, declarativa. ¿Sí? Y entonces ya puedo, ahora quiero sacar el producto escalar entre estos dos vectores, pues funciona. Entonces, en lugar de escribir un programa de 8 líneas, while no sé qué, while no sé qué, haga esto aquí, acumule esto allá, no sé qué, en una sola línea escribo lo mismo. Exactamente, o sea, es muy declarativo. ¿Qué permite que eso pase? Que como uno no está con el problema de que si X tenía uno y después X tiene dos y después X tiene tres, es que uno no cree, pero la asignación le quita tantas propiedades bonitas a la programación que hace que la vuelve más complicada que lo que debería ser. ¿Sí? Ahora, la asignación permite usar la memoria mucho más eficientemente. Y esa es la razón por la que la asignación existe. Solo que con el paso del tiempo y la velocidad de los procesadores, la recolección de basura ha resuelto el problema del manejo de la memoria eficiente. Y entonces, todo eso que uno hacía con la asignación hoy en día hay muchas cosas innecesarias, porque ya no le toca a uno eso, eso lo hace el mismo lenguaje por allá detrás. Y a un costo que en muchos procesos usted solo aguanta. De pronto, cuando usted tiene cosas en tiempo real, no le sirve que haya un recolector de basura recolectando basura, porque eso hace que la reacción no sea en tiempo real. Entonces, en un videojuego, a usted no le sirve que esas cosas pasen.
¿sí? Pero, o en, no sé, manejando el tráfico en los semáforos, pues no le sirve que usted 10 segundos después decida que el semáforo hay que cambiarlo de verde a rojo, porque lo tenía que decidir y que eso pasara inmediatamente, ¿cierto? Pero hay procesos donde eso no es importante. Entonces, cuando eso no es importante, pues ¿para qué escribir 10 líneas cuando solo puede escribir una línea? O sea, no tiene sentido. Ahora, si necesitamos que alguien que lea estas líneas, pues entienda qué es lo que pasa ahí. Porque si alguien que lee esto dice, uy, zip, map, zoom, todo eso, ¿qué será lo que hace eso? Pues claro, pues no va a entender, no tiene la semántica para entenderlo. Entonces le da más fácil de encontrar un while, es que está, pues es más fácil. Pero si usted tiene el lenguaje, la lenguaje para leer esto, pues es mucho más fácil esto y mucho más fácil de programar así, mucho más corto y, y muchas veces tan eficiente como si lo hiciera directamente en el lenguaje de ahí abajo. O sea, nunca será tan eficiente como hacer un lenguaje de máquina, ¿sí? Pero pues ya hoy en día con la velocidad de las cosas, eso ya no es tan importante. Ya no es importante. Sensibilidad y por si alguien escribe un juego condensado y después le pasa ese juego muchos años después. Sí es el o sea, sí es mantenimiento. Lo que pasa es que a ver, ese insisto, si está bien comentado, o sea, si la gente entiende lo que hace, eso es fácil. Sí, pero claro, si usted llega alguien que no entiende de programación funcional y le pasan esto, dicen, esto es griego para mí. O sea, pero si sí sabe, eso no es griego. Eso dice, esto hace esto. O sea, y es muy más fácil de mantener una línea que mantener 10 líneas o 20 líneas o 100 líneas. O sea, 10.000 veces más fácil. Pero tiene que conocer la semántica de esas cosas. Si no, no puede hacerlo. Pero igual pasa en Python. Python también tiene mucha notación, mucho azúcar sintáctico, muchas notaciones lingüísticas. Y con todo eso de la ciencia de datos y los, y los, y el procesamiento de datos y esos NumPy, pandas y esas vainas, allá hay muchísimas cosas que usted escribe algo y esa cosa empieza a hacer algo. Con lo de Machine Learning hoy en día, usted cuando hace Machine Learning, realmente usted no está haciendo el Machine Learning. Usted está usando un poco de librerías que hacen un poco de cosas que le llaman Machine Learning, pero usted ni siquiera sabe qué es y puede decir que hace Machine Learning. Pero usa librerías que hacen cosas que hacen un poco de iteraciones, de cosas por allá, que inclusive modelan por allá redes neuronales, vainas. Y usted no está ni cerca de saber que eso está por detrás y lo está usando. Lo que tiene que saber es la semántica de eso. No tiene que saber tanto de cómo funciona eso por detrás, sino la semántica de eso. Ahora, la semántica de esto afortunadamente es declarativa. Yo le puedo decir esto hace esto. Ahorita le voy a decir las expresiones for hacen eso. Pero si cuando aparezca una expresión for usted la lee como si fuera un for imperativo, pues eso ya es problema suyo. Pues yo le voy a decir cómo es la manera de leer. ¿De acuerdo? Mm. Bueno, entonces ahí está el producto escalar. eh, bueno, el producto escalar lo hicimos aquí. Fíjense cómo lo hicimos diciendo que las parejas que venían del punto zip yo las podía, la primera es xy punto underscore 1 y la segunda es xy punto underscore 2 y las multiplico. Pero eso mismo lo podía escribir con reconocimiento de patrones, empiezo a mezclar cosas. Entonces había podido decir, las parejas que vienen del zip las proceso con una función que lo que hace es un case, que lo que hace es mirar si lo que llegó es una pareja de x, y, entonces la multiplica. Entonces no tengo que decir el primero de la pareja y el segundo de la pareja y digamos, ¿cómo se llama? Descomponerlo con las funciones de descomposición, sino lo descompongo con un case, porque las parejas se pueden descomponer con case, ¿cierto? Bien. Eso es ejemplos, eh, ejercicios, ejercicio. Un número es primo solo si es divisible por uno y por n, ¿cierto? Esa es la definición de primo. Y es compuesto si no es primo. Entonces, escribamos un test de primalidad de muy alto nivel. En este paso, privilegie que sea conciso a que sea eficiente. Entonces, quiero que escriban la función es primo, que vuelve un booleano.
¿cómo la escribirían con las secuencias y con las funciones que tenemos? Entonces, ¿cómo harían para saber si un número es primo? Digamos, ineficientemente. Usted, no sé, el, pero usted ya está yendo más, usted ya ya está usando, pero por así, sí, ahorita, pues, sí, sí, pero digamos, le dicen, no sé, 33 no, 30 bueno, sí, es que 33 es muy fácil, 30 y cualquiera es fácil. Esto no sé por qué estoy escribiendo con eso, voy a escribir con este. Digamos que quieren saber si el 28 es primo, que ya sabemos que no. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos rápidamente? Entonces yo diría, el uno lo divide, sí. El 2 lo divide, sí. Falló. El 2 lo divide, falló. Entonces, el 27, vamos a poner 27. El 2 divide al 27, no. El 3 divide al 27, sí, falló. Entonces ya, no, ya lo descarté, ¿cierto? Porque falló uno de esos. Pero hagamos uno que no, el 23. El 2 divide al 23, no. El 3 divide al 23, no. El 4 divide al 23, no. El 5 divide al 23, no. Y llego hasta el 22 y ninguno divide al 23. Entonces, ¿cómo hago para saber si un número es primo? Genero todo el rango de 1 a 23, por ejemplo, 1 a 22, y lo filtro con los divisores de él, digamos, por ejemplo. Y si eso da vacío, pues es primo. Y si no da, ¿qué digo? Si da solo el 1 y el 20, como es del 2 al 22, va a dar vacío, ¿cierto? Pero si hay alguno, pues digo, no, no es primo. Por ejemplo, podría hacerlo así. O alguna cosa de ese estilo. O sea, puedo hacer un proceso de recorrer una lista y encontrar algo para decir si es primo o no es primo. Pues, por ejemplo, aquí vamos a definir que un número es primo de esta manera. Voy a generar del 2 al n, o sea, del 2, lo que estaba diciendo ahorita, del 2 al 22, acá, ¿sí? Y voy a decir, averigüe si para todos esos números n módulo L da diferente de cero. Si n módulo es, si el número, o sea, 23, módulo 2 da 0, quiere decir que es divisible por 2. Si da diferente de 0, no es divisible por 2. Entonces, mire que ninguno sea divisible por ninguno. O sea, averigüe si ninguno es divisor de él, y si ninguno es divisor de él, pues el número es primo. Y si alguno es divisor de él, pues el for va a fallar y no va a dar. Entonces, quiero saber si el 22 es primo. Entonces me dice, no, no es primo. Ahí no me está diciendo por qué no es primo, está diciendo que no es primo. Quiero saber si el 23 es primo. ¿Sí? Quiero saber si es primo. ¿Qué número? No sé, cualquiera. 1003, voy a poner un número cualquiera. Pero que termine que termine en impar, porque termina en par, seguro que no es primo. Por ejemplo, ese no es primo. Ponerle, voy a ponerle otro hasta que encuentre un primito. Ese no es primo. Ya muy grande. Uy, resultó primo. Mira, me encontré un número 3, me encontré un número primo. Mira. Bueno, entonces fíjense que saber si un número es primo es hasta fácil. Lo escribí en una línea. Eficiente no es, pero fácil sí es. Había podido decidir no n, había podido poner aquí raíz de n, porque sabemos que hasta raíz de n están los divisores. ¿Cierto? Entonces ya uso la idea que tenía Juan Camilo, ¿cierto? Y lo pongo hasta raíz de n y pues también funciona. ¿Listo? O es compuesto, pues es compuesto, no es primo, y ya, ¿sí? O averiguarse los divisores y decir que la lista de divisores no es vacía. O sea, no sé cómo hicieron aquí, es compuesto. Pues es compuesto, lo escribieron como existe uno que lo divide. O sea, en lugar del for all no lo divide, existe uno que lo divide. Y ese es el es compuesto. Pero miren que uno puede escribir cosas muy expresivas con muy poquitas líneas. Eso es lo que es importante aquí detrás de todo esto.
Vamos a hacer si es compuesto este mismo que era primo. Este que me dio primo, voy a ver si es compuesto y pues me va a decir que no, porque es primo. ¿Listo? Bien. ¿Qué más ejemplos hay? Ejercicios hay aquí o ejemplos muestros. Listo.